Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Haciendo seguimiento a los últimos vídeos donde analizábamos la situación de índices de SP500, vamos a hacer un nuevo vídeo actualizando algunos datos interesantes desde perspectiva estadística, estacionalidad y sobre todo técnica. Lo primero que me gustaría comentar es, desde perspectiva estadística, observamos 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas bajistas. Ya sabemos que desde este punto de vista estadístico el mercado está sobreextendido, ya lo hemos comentado en los últimos vídeos, y añadiéndole ese sesgo también descriptivo, observamos que, mirando en esta estadística, cierres consecutivos. En los últimos 20 años la peor racha fue en 2022, donde el mercado cayó 7 semanas, como podemos confirmar ahí, y ahora mismo estaríamos ya en la cuarta semana. Como veis, estadísticas son muy bajas, es muy poco probable que el mercado haya desarrollado esta cuarta semana. Entonces, si nos vamos a una potencial quinta semana bajista, la probabilidad baja pues, significativamente. Entonces, además de que el mercado está muy sobreextendido, observar una nueva semana bajista estadísticamente es muy poco probable, ¿vale? Punto número 1. Otra estadística muy interesante es si observamos el número de techos y suelos que desarrolla el mercado dentro de un año, normalmente los suelos de mercado generalmente se producen en enero y en marzo. Son los 2 meses donde el mercado desarrolla ese suelo y ya no vuelve a hacer un nuevo suelo más bajo. Es decir, imaginad que el mercado abre aquí, en enero generalmente desarrolla un suelo y luego el mercado hará lo que sea, ya sea subir o sea quedarse en rango, no vuelve a visitar el mínimo de enero. En este caso porque es el mes en el que más suelos se producen. El segundo mes donde más suelos se producen es marzo. Puede que el mercado haga algo tal que esto, marzo, y a partir de aquí ya no vuelve a visitar ese suelo. Bien que se vaya por arriba, bien que se quede lateral, marzo es el segundo mes donde más suelos se generan dentro de un año. También una estadística muy interesante para entender, para conceptualizar dónde nos encontramos en términos contextuales en el mercado, ¿vale? Otro punto estadístico muy interesante. Repasando la estacionalidad, ya vimos en los últimos vídeos que podríamos estar en estas fechas formando un pequeño suelo, una pequeña acumulación, y que definitivamente al final de mes el mercado generalmente pues tiene una pauta, una ventana estacional alcista muy marcada, muy evidente, ¿vale? Además de eso, fijaos que en este punto, aquí tenemos los últimos 20 años, son 20 marzos, como vemos aquí, nos encontramos, esta línea que se sobresale, nos encontramos en que ahora mismo, en este día, este marzo es el peor marzo de los últimos 20. Este que vemos por aquí abajo fue el del COVID, pero ahora mismo, en esta fecha, 14, mañana es lunes 17 de marzo, nos encontramos en que es el peor marzo de todos. El peor marzo de todos. ¿Vale? Otra muestra más de que el movimiento está muy sobreextendido. El peor de todos. Dicho eso, nos quedamos con que estacionalmente la pauta que tenemos previsión de poder observar a partir de ahora es alcista. Muy interesante. Podríamos estar ya, como digo, por pico de mercado generándose ese suelo anual y por inicio de ventana estacional alcista podríamos estar en este o esperando probablemente ese movimiento. Además de eso, vemos que abril es el segundo o tercer mes más alcista de todo el año. En una ventana de 25 años. Abril, ya en previsión de qué puede suceder el mes que viene, es uno de los meses más alcistas del año. Se juntan dos cosas. La última parte de marzo es muy alcista y prácticamente todo el mes de abril es muy alcista. Estamos en una ventana muy positiva. ¿Vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. Estacionalmente, ya comentamos en el último vídeo que el mercado se estaba comportando muy genuinamente, observando las caídas de febrero-marzo para, en este punto, ¿por qué no?, podríamos estar rotando el sentimiento de mercado.
vamos a quedarnos con esto, con que abril, últimos 25 años, es uno de los meses más potentes, pero que a este le sigue la última parte de marzo, ¿vale? En términos técnicos del mercado, ¿qué observamos? Vamos a ver. Ya hemos visto que el mercado está sobreextendido, que estadísticamente es muy poco probable que observemos otra semana más bajista, que estacionalmente en estos puntos se puede generar un giro alcista, tanto final de mes de marzo como inicio de mes de abril, y que hemos visto que esta caída de febrero coincidía y marzo coincidía perfectamente con la estacionalidad, que se podría estar formando un suelo. Hemos visto que marzo generalmente es un mes muy proclive a generar suelos de mercado y a partir de ahí que no se vuelvan a visitar, ¿vale? Y todo esto nos lleva a pensar, venga, ¿qué planteamiento de escenario podemos hacer ahora? Principalmente yo sigo sesgado en el lado largo, porque sin ser conocedor en profundidad de eventos macroeconómicos y fundamentales, los datos que hemos ido viendo que se han liberado las últimas semanas no son tan malos como para marcar una recesión tan profunda, como para marcar un movimiento tan delicado del mercado. Se han perdido muchos billions en esta caída del mercado. Yo sigo pensando, subjetivamente, que esto es una irracionalidad provocada por un sentimiento de nerviosismo, de miedo excesivo en el mercado, evidentemente de la mano de Donald Trump, por sus declaraciones continuas, porque todos los días tenemos un nuevo arancel, y este miedo e incertidumbre han generado, para mí, bajo mi punto de vista, este movimiento irracional del mercado. Mi sesgo principal sigue siendo alcista, por todo lo que hemos visto, por lo sobreextendido del movimiento, por alcanzar estadísticas descriptivas nunca antes vistas, por alcanzar pautas estacionales que a partir de ahora son bastante positivas. Yo creo que podríamos, en primer lugar, que el siguiente mes sea alcista y a medio largo plazo que posiblemente vayamos a visitar nuevos máximos. Esa es mi apuesta, yo me mojo, mi apuesta subjetiva y evidentemente que nadie me haga caso porque fallo más con una escopeta de feria, pero es mi apuesta, yo me mojo, ¿vale? Dicho eso, esto hay que ir monitorizándolo poco a poco. Tenemos que ir viendo si el mercado nos va confirmando nuestra hipótesis principal de trabajo alcista, se va viendo reflejada, como digo, en las estructuras que va desarrollando el precio. Principalmente tenemos dos escenarios. El escenario que inicialmente deberíamos estar trabajando es que esto sea una distribución. Esperar un test de la misma para continuaciones. Este es el escenario inicial, que en una situación que no fuera la actual, deberíamos estar priorizando. En una situación que no fuera de movimientos aberrantes del precio, estadísticas sobrepasadas y estacionalidad positiva a partir de ahora, deberíamos estar favoreciendo esto, que esto sea una distribución para buscar movimiento alcista de test y continuaciones bajistas. Estructuralmente este debería ser el escenario principal, ¿vale? Para mí, mi principal escenario de trabajo ahora mismo va a ser favorecer, como digo, continuaciones o rebote alcista. Rebote alcista, en primer lugar, buscando un movimiento hacia este nodo de volumen. En un futuro, si consigue posicionarse por encima de esta zona, iríamos a buscar movimiento hacia la zona de los 6.000 y posteriormente a máximos. Ahora bien, ¿cómo yo voy a trabajar con este escenario? Lo que yo tengo en mente hacer es hacer, evidentemente, un seguimiento del precio mucho más profundo, gráficos intradiarios, nos vamos al mes que lo tengo más limpio, y abordando ya la estructura del más corto plazo, lo que observamos es lo siguiente. Podríamos estar, como llevo comentando en las últimas semanas, ante una acumulación, tiene huellas, tiene características acumulativas, como puede ser la reducción de volumen, como puede ser este uptrust que, si bien es cierto que tuvo la capacidad de alcanzar los mínimos de la estructura, no ha tenido la capacidad de seguir empujando hacia abajo, ¿vale? No ha tenido esa capacidad. Esto finalmente, ahora mismo, y dado que nos encontramos en este punto, deberíamos tratarlo como un potencial sprint. Un potencial sprint, vía metodología Wyckoff, es un movimiento de ruptura falsa, de mínimos de una estructura, que genera un desequilibrio en la dirección opuesta. De momento, este potencial sprint está siendo confirmado por la subsiguiente acción del precio.
potencial sprint, potencial test del sprint y movimiento que denota bastante fortaleza hasta la parte superior del rango. ¿Cómo tenemos que seguir trabajando estructuralmente vía Wyckoff a partir de ahora? A partir de ahora tenemos que exigir al mercado, para empezar, que no vuelva a visitar la parte baja y que desde donde está logre romper esta estructura y que se posicione por encima de ella de manera efectiva. ¿Cómo es esto de que se posicione de manera efectiva? Que no reingrese de nuevo dentro del rango. Que rompa la estructura, que se quede si acaso haciendo algún tipo de consolidación por encima de la misma y que seguidamente vaya a visitar la siguiente zona operativa importante, el siguiente nodo de volumen, que es este de aquí. Para los que no tengan conocimiento sobre este indicador, este es el Volume Profile en su versión de rango visible, que nos muestra la distribución del volumen según los niveles del precio de toda la acción del precio que observamos dentro del rango, ¿vale? ¿Qué nos dice? ¿De qué nos alerta este indicador? Nos informa acerca del interés o la falta de de los operadores en los distintos niveles de precio. Cuando observamos un pico en este indicador, lo que nos sugiere es que ha habido muchos operadores negociando en estos niveles del precio, y esto es igual que observar este rango. Todo este pico de volumen viene de la mano de toda esta lateralización del precio. Por tanto, ¿para qué nos vale esto? Nos sirve para establecer potenciales escenarios a futuro. Entendemos que, al igual que en el pasado, estas zonas de negociación generaron atracción, generaron negociación entre los participantes, generaron acuerdo entre los participantes, entendemos que en el futuro también van a servir para generar este acuerdo. Por eso, si el mercado se lanza ahora mismo hacia arriba y empieza a confirmar el escenario de rotura y test exitoso, es muy probable que genere cierta atracción y se vuelva a generar de nuevo valor sobre estos mismos niveles de precio donde antiguamente estuvieron negociando, ¿vale? Entonces, primer escenario para mí va a ser favorecer esto, valorar esto como una potencial ruptura alcista, intentar confirmarlo analizando la anatomía de su siguiente movimiento bajista para ver si tiene características correctivas. Vital que se siga manteniendo por encima del VPOG y del VWAP que pasa por ahí, y una vez que tengamos esto vamos a favorecer la posibilidad de visitar esta zona de los 5.780, 5.800 dólares, ¿vale? A partir de aquí, dada que la estacionalidad sigue siendo alcista para el mes de abril, mi punto de vista es que el mercado debería seguir empujando arriba. Para mí, una vez visto esto, yo creo que puede ser probable que el mercado pueda generar una nueva causa aquí, en este caso con características reacumulativas, y que pueda seguir subiendo. Ese va a ser el escenario con el que yo principalmente voy a trabajar, en base a la idea de que esto es un exceso irracional que debe corregirse. Ahora bien, ese es mi escenario, mi hipótesis de trabajo principal. Ahora bien, si el mercado, como digo, no me va confirmando las huellas que yo le voy pidiendo, tendré que cambiar el sentimiento, tendré que cambiarme de chaqueta. Quiero decir, si yo le exijo al mercado que me rompa esto de manera efectiva, que me haga algún tipo de test de consolidación en términos correctivos y que se vaya para arriba, si no me hace algo de esto, vamos a tener que cambiar la predisposición. Es decir, si esto me rompe por arriba, pero automáticamente esta zona no me aguanta y el mercado vuelve a reingresar de nuevo, tengo que cambiar totalmente la perspectiva del mercado. Esto va a quedar como una ruptura alcista fallida, que en metodología Wyckoff se conoce como upthrust. Esto va a quedar como un upthrust. Esto tiene una connotación bajista muy importante, un sentimiento bajista muy importante, y me va a activar el escenario alternativo bajista. Ese escenario alternativo bajista, para mí, tiene una clara visita a esta zona de alta negociación. Si aquí se genera una redistribución, que sería el escenario alternativo que acabo de explicar, de que me rompa por la parte alta, pero no tenga capacidad de aguantar el nivel y reingrese de nuevo a la estructura, si esto se genera en esa estructura del gráfico horario, es muy probable que el mercado esté redistribuyendo para, de nuevo, pegar un tirón hacia abajo. Con objetivo
la visita de este nodo de gran volumen. Zona de 5.300, 5.200 aproximadamente. Para mí este es el escenario alternativo. Mi escenario principal es que esto es una acumulación y que el mercado vaya a generar el movimiento alcista. Y aquí ya podríamos ver, una vez que el mercado alcance esta zona, alcance este nodo de volumen, aquí deberíamos de nuevo hacer el mismo trabajo, el mismo análisis, ver si el mercado genera una nueva estructura que tiene características acumulativas para seguir recuperando niveles, o si por el contrario me genera esa ruptura fallida que me va a dar origen a plantear movimientos bajistas. De ahí la importancia de analizar muy activamente el comportamiento del precio, porque las valoraciones entre los agentes, las noticias, los tweets de Trump cambian constantemente. Y como cambian constantemente, esas acciones hacen cambiar la participación de los agentes. E incluso esa participación de unos agentes modifica la participación de otros agentes. Y esa retroalimentación continua finalmente se refleja sobre el gráfico y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Intentar analizar lo más juiciosamente posible qué es lo probable que esté pasando. Si hay operadores posicionándose del lado largo o principalmente del lado corto. De ahí que tenemos que hacer un engranaje y empezar a encajar las piezas del puzzle. ¿Vale? Entonces vamos a hacer seguimiento. Insisto, para mí, movimiento muy sobreextendido, las estadísticas no acompañan, la estacionalidad sí acompaña para ver un rebote, y yo creo que probablemente mi apuesta es que hayamos visto ya los mínimos, esa es mi apuesta, que hayamos visto los mínimos, y que a partir de aquí se pueda generar un rebote. Ese rebote no es a cambio de nada. Ese rebote es, yo tengo que ir confirmando que efectivamente esto es una acumulación y que el mercado me deja un comportamiento genuino, porque si no es así, y yo estoy equivocado en mi planteamiento, si esto me deja una sacudida por aquí, es muy probable que vayamos a visitar ese nodo de volumen. Y ahí pues veríamos a ver. Claro, este es un escenario pues un poco catastrofista. ¿Por qué? Porque ya venimos de caer un 10%, sin prácticamente ningún tipo de rebote, de consolidación, ningún tipo de descanso en el movimiento del precio. Sería muy dañino observar que el mercado hace algo tal que esto. Sería muy dañino, incluso para la economía en general, me refiero. Entonces, vamos a hacer seguimiento, planteamiento bajo mi punto de vista alcista, y hay que empezar a exigirle que los compradores tengan y demuestren su capacidad y su fortaleza. Tienen que comenzar a ganar batallas. Es como a mí me gusta explicar educativamente estos conceptos. Tienen que comenzar a ganar batallas. Tienen que comenzar a posicionarse por encima de niveles que previamente han perdido. Esto es como una guerra de trincheras. Me gusta explicarlo así. Esto es una trinchera. Aquí hay otra trinchera. Y tienen que comenzar a posicionarse y a ganar esas batallas. Esta batalla los compradores la perdieron. Esta batalla los compradores la perdieron. Y ahora vamos a ver si tienen la capacidad de ganarla. ¿Cómo la ganan? Posicionándose de nuevo, reingresando al precio dentro del rango. Si aquí tenemos un rango, tienen que reingresar dentro del rango, de forma efectiva. Y volver a empujar para arriba. Si aquí perdieron otra batalla, que nos la identifica este nodo de volumen, tienen que posicionarse dentro del rango de forma efectiva y ver si tienen la capacidad de seguir empujando. De momento, los vendedores están en control, podría haberse generado un suelo de mercado, pero tenemos que exigirle a los compradores que sigan empujando, que asuman riesgo y que empujen agresivamente el precio. Es lo que tenemos que empezar a exigirle. Ese es mi punto de vista. Vamos a hacer el seguimiento durante esta semana, que, insisto, estacionalmente es muy alcista. Final de mes, por tema de rebalanceo y principios de mes de abril, muy alcistas. Vamos a intentar aprovecharnos de esta estacionalidad y le haremos seguimiento, sin más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, házmelo saber con un like y un comentario y te leo, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.